Pasan 20 minutos de las 8 de la mañana y ya estamos en Estudios Centrales con el músico y cantautor Fabián Marquicio. Fabián, muchísimas gracias por venir. Pero por favor, un verdadero placer que acá vendría a visitar mi hogar, que es M24. Es mi casa qué lindo recibirte así. Sí, totalmente. Yo tengo un amor muy particular por M24. Bueno, Fabián, vos vas a estar presentando desde el 29 de junio hasta el 14 de julio en el Teatro Solís, en la sala de Elmira Agustini, La Casa de Villa Azul. ¿Cuáles son las características de este espectáculo? Y además preguntarte cuáles son los detalles que hay que tener en cuenta en este espectáculo. Bueno, es un espectáculo muy particular que nació el año pasado después de haber hecho el Teatro Solís con la Sinfónica. Nosotros hicimos con Villa Azul un espectáculo junto a la Sinfónica en la sala grande del Teatro Solís, que bueno, fue divino, y salió la propuesta del teatro de hacer Vacaciones de Julio. Me dice, bueno, ¿qué te parece hacer Y yo quería hacer una cosa totalmente distinta, o sea, digamos, una propuesta distinta a eso que había sido medio grandilocuente, divino, pero un poco lejano al público. O sea, quería todo lo contrario, que las niñas y los niños se acercaran y nos vieran como más de cerca. Entonces la idea era ambientar una sala del teatro, en este caso la del Elmira Agustini, ambientarla como si fuera una casa. Porque siempre las canciones de Villa Azul tienen que ver con las actividades en el hogar, con cosas que pasan en el hogar o cosas actividades cotidianas. Entonces dijimos, bueno, ¿y si hacemos como que los invitamos a conocer nuestra casa, donde vivimos? Porque ya no fueron a ver al teatro, no fueron a ver acá, no fueron a ver allá. Entonces, bueno, ambientamos esa sala con, digamos, cocina, baño, camas, sillones, mesas, sillas. Y se armó un espectáculo que, digamos, si bien es musical, en un 80% tiene muchos ribetes teatrales, ¿no? O sea, va para el teatro. Incluso el año pasado terminó nominado a los premios Florencio del teatro, cosa que para nosotros los músicos era rarísimo encontrarnos ahí en el ambiente del teatro que yo adoro. Pero claro, muy actoral, porque nosotros, digamos, la sala tiene una puerta, nosotros recibimos a la gente cuando llega, como que llegan a nuestra casa, le damos la bienvenida, gracias por venir. Hay uno que está durmiendo, que está acostado. Y obviamente todo el espectáculo nos llevó un trabajo grande de adaptación, porque bueno, como bien decían antes, Villa Azul está inspirado principalmente en mi hijo Antonio, que tiene autismo, pero inspirado en chicos con autismo, personas con autismo, con discapacidad, con parálisis cerebral, pero también en todo tipo de familias y de niños. O sea, habla de inclusión, habla de una cuestión de que todo el mundo pueda disfrutarlo, ¿no? Bueno, justamente por ese lado que vos ibas, Fabi, ¿cómo es que nace el proyecto Villa Azul y cuál es el concepto de Villa Azul? Bueno, Villa Azul nació hace ya 10 años. Este año, 10 años se salió el primer disco de Villa Azul y se creó cuando Antonio lo diagnostican con autismo. Empezamos con la madre, bueno, a ver qué podíamos hacer para hacer mejor su nivel de vida, y yo logré conectar mucho con él a través de la música, cantándole, en vez de decirle, che, Antonio, tenés que ir al baño, o Antonio, vamos, que hay que cepillarse los dientes. Bueno, le cantaba, ¿no? Era, cepillarse los dientes, pues le inventaba canciones en el momento. Y nos fuimos dando cuenta que de esa manera él conectaba mucho más con nosotros y lograba entender la actividad. Incluso la primera vez que nos pidió para hacer pichí, lo hizo a través de una melodía, lo hizo como... nos pedía para hacer pichí con una melodía. Y bueno, y ahí nació la idea de, junto con Estelita Mañone, yo estaba trabajando mucho con ella en aquel momento, le dije a Estela, le digo, mirá, yo estoy haciendo estas canciones con Antonio. Y me dice, ¿por qué no haces un disco? Y un disco, ¿te parece? Porque mi idea original era como, bueno, grabar las canciones, compartirlas, lo que yo usaba con él. Ella me decía, no, hace un disco. Y bueno, se fueron sumando otros artistas que yo estaba trabajando en ese momento, que se fueron acercando, y diciendo, che, me dijeron que estás haciendo esto, que estás haciendo lo otro. Y terminó saliendo ese disco a fin del 2014, que tenía 26 canciones con todas las actividades de un pequeño desde que se levanta hasta que se acuesta. De levantarse, vestirse, cepillarse los dientes, controlar la ira, estar tranquilo, no pegar, etcétera, etcétera. Y bueno, fue una locura todo lo que pasó con ese disco. Fue como un disco que además de venderse mucho, de haber sido disco de oro, platino, doble platino, llegó a muchas familias y en cierta manera ayudó a muchísimas familias. Y para mí fue alucinante todo eso que pasó, lo cual generó
que lo tratáramos de amplificar un poco más. Llevarlo al vivo, empezarlo a tocar, hacer videoclips, tratar de salir afuera, de mostrarlo en otros países. Realmente la experiencia de Villa Azul en estos 10 años ha sido increíble. De unas canciones que originalmente nacieron en una casa para un niño. Y que bueno, yo, si eso le llegaba a un padre, a una madre que le ayudara, yo ya era feliz, era esa mi idea. Nunca se me ocurrió que iba a 10 años después estar hablando de una obra en el Teatro Solís basado en eso, ¿no? Es realmente maravilloso. Fabián, y pensando en esto, decías, bueno, tuvo mucha repercusión y más, pero ¿cuáles son, ¿no?, algunas de estas frases y demás que te devolvieron la familia? ¿Cómo reaccionaban los niños, ¿no?, y niñas frente a esta situación, ante esta propuesta particular? Que hablo justamente no solo de Chiquilines con TEA, sino en general, ¿no? ¿Cuál es la devolución que tienen? Bueno, fue tremendo porque en el año 2015, cuando salió el disco, que salió el 18 de diciembre de 2014, yo sabía que se estaba vendiendo una barbaridad el disco. Y salía, y se agotaba la primera tanda y la segunda tanda. Y yo siempre cuento que en vez de que me diera alegría, me ponía nervioso. Horrible. Pero me sentía espantosamente impresionado. Y mal, ¿viste? Me acuerdo que ese fin de año lo pasé mal. Porque sentía que había dado como falsas esperanzas, porque no sentía ninguna devolución de lo que a mí me importaba. O sea, cuando uno edita un disco, obviamente quiere que el disco se venda, obviamente quiere que el disco se edite, que la gente lo escuche, pero cuando el disco es de uno personal, uno tocas tus canciones, las grabás y las sacás, es un poco más egoísta, digamos, en cierta manera. Es bueno, qué bueno, me están escuchando y listo. En este caso no, a mí lo que me importaba era que ayudara a alguien, que realmente esa canción lograra alguna madre que su hijo se cepillara los dientes con esa canción. Y que se vendiera tanto y que saliera tanto y que no hubiera una devolución, era horrible. Yo me pasé espantoso. ¿Y cuándo empezó a llegar eso? Y me acuerdo que mi compañera me tranquilizaba, me decía, bueno, pero esto llevó un tiempo. Como te llevó un tiempo con Antonio, claro, yo quería ya, ¿viste? Te tenía que hacer canciones para que te tranquilizara. Claro, tranquilizate vos. Y como, claro, me di cuenta, ella me hizo entrar en razón de que los niños con autismo y los niños tienen un proceso como tuvo Antonio. Y bueno, recién en marzo, abril, empezaron a llegar a través de las redes sociales de Villa Azul o las mías. Así que tuviste como un verano desde diciembre. Un verano de tortura, sí, de verdad, porque además todavía ella me decía, es verano, no hay clases, o sea, está todo el mundo de vacaciones. Sí, pero está, no. Porque yo en realidad sentía que había dado falsas expectativas, ¿viste? Y yo sé lo que es eso. Sé lo que es tener un niño con discapacidad y que te den algo. Una amiguita de pan, de esperanza, una lucecita que te dicen, con esto mi hijo logró tal cosa. Y yo, obviamente, saqué el disco con la mejor intención de que eso pasara como me había pasado a mí. Claro, pero igual lleva un tiempo, como vos decís, porque es por repetición. Exactamente. Los niños a veces necesitan un tiempo para incorporarlo. Y a la vez, yo siempre digo que es un disco tercerizado. No es que tanto que el niño escucha el disco, sino que el padre, la familia aprende las canciones y se las cantan. O sea, entran dentro del lugar de a guardar cada cosa en su lugar. Y en el verano se las aprendieron y te empezó a llegar en marzo, abril. Bueno, fue marzo, abril, empezó de a poquito. Y me acuerdo que ahí arrancó una catarata de mensajes durante todo el 2015, 2016, que fue tremendo. Que yo destinaba un amplio porcentaje de la noche, cuando llegaba a casa, a leer mensajes y llorar. Y le decía, mirá, vení, mirá lo que me ponen acá. Y bueno, nada, mensajes de la índole bueno, señores de Villa Azul, porque escribían como que éramos una empresa, claro, una gran corporación. Señores de Villa Azul, les quiero agradecer porque mi hijo me dio un abrazo hoy por primera vez gracias a la canción del abrazo, y yo lloraba. Y bueno, y quiero decir que hoy tal cosa, y bueno, y eso no ha parado hasta el día de hoy. O sea, y además es increíble cómo la gente me manda mensajes de ese tipo y me pide perdón. ¿Viste? Te lo cuento y me emociono, porque me dicen, perdona que te esté molestando, Fabián, pero te quiero contar esto. Mi hijo ayer logró por fin ir a la escuela que no quería ir gracias a una canción de Villa Azul, y yo
Es como... Vos deseando en realidad que te lleguen esos mensajes. Claro, le digo, ¿cómo no? Por favor, no me pidas perdón. Te agradezco que te hayas tomado un minuto de tiempo para escribirme este mensaje a mí y contarme esto, porque no solo le da sentido a Villa Azul, no solo le da sentido a 10 años de trabajo y todo lo que pasó con Villa Azul y todo, no solo le da sentido a una cantidad de cosas que yo mismo me cuestiono como padre, sino que le da sentido a mi propia carrera, a mi propia vida. O sea, el haber hecho todo lo que hice, lo que pude haber hecho en la música, tiene sentido si logré hacer una canción que conmoviera, que llegara a alguien, y que ayudara a un niño a cepillarse los dientes. Lo maravilloso que tiene esto es la cantidad de gente que habrás ayudado y que no se ha comunicado, que no lo sabemos. Y claro, a veces pienso eso, ¿no? Y incluso lo he alentado yo a través de las redes. Digo, ¿tenés alguna? Una vez puse una publicación en las redes contando un par de anécdotas que me han contado, y le digo, y si tenés alguna que te haya pasado con Villa Azul, hacémela llegar, porque para nosotros es muy importante, es la gasolina con la que avanzamos. Y fue una barbaridad. O sea, empezaron a contar, bueno, yo te quiero contar que yo no sé qué, si no era de su hijo, era de su nieto, si no era de un compañerito de la escuela, que es maravilloso. Y después empezó a pasar, cuando lo llevamos al vivo, como es este caso de la Casa Villa Azul, empezó a pasar de tenerlo enfrente. Claro. De que venga el padre y me dé un abrazo, y a veces sin necesidad de palabras, ¿viste? Cuando, ¿viste? Hay un gracias tan emocionante en los shows de Villa Azul. ¿Y Antonio disfruta sí, del concierto? Le encanta, y pasa bárbaro, y es la música de papá, y la sigue utilizando hasta el día de hoy, tiene 15 años ya. Uh-huh. Y tiene su momento de crisis y le grita, le pide a la madre, mamá, cantame la canción. Y la madre le canta la canción de Tranquilo, que es para que se tranquilice. Uh-huh. Hace... Ahora tiene el momento de sacar unas cumbias, ¿no? Claro. Bueno, Antonio, él cambió mucho los siguientes discos de Villa Azul, porque después vinieron 2 discos más, un disco doble en realidad. Y claro, ya cuando fui a hacer el segundo disco de Villa Azul, las musicalidades habían cambiado radicalmente. Y era un disco un poco más grande para la escuela, para las actividades en la escuela. Entonces, era muy difícil ya caer en el, va al baño, voy a hacer pichá, chichichichi. Y yo le mostraba a Antonio, y me decía, no, esto es horrible. Un embole, me acuerdo que cuando salió el número 2, lo que más le gustaba era lo que se acercaba al urbano, claro, o al metal. Él ama el rock and roll pesado, y le encanta sí, le encanta cosas. Entonces tuvimos que hacer como, claro, hay varias canciones en el Villa Azul Nuevo que son duras, de rock and roll pesado. Hay un trap cerrado que lo canta Ceballos, que es alucinante, que a él le encantó, con mucho autotune, mucho efectito de música urbana. Entonces, que realmente, digamos, yo lo que decía, Villa Azul habla de inclusión, no habla de la pedantería que a veces tenemos los músicos de yo quiero imponer la música que a mí me gusta. Uh-huh. No, sino que es tratar de lograr comunicar. Y si la comunicación pasa por este lado, está perfecto. Yo soy una persona que jamás me vas a escuchar hablar mal de un estilo de música o de algo. Para mí son todas formas de expresión y todas música. Uh-huh. Y siempre refiero al gusto. ¿Me gusta o no me gusta? Está todo bien, tenés todo el derecho a que te guste o no. Pero me parece que la música es una forma de comunicación en todas sus formas, y que cuando entramos a decir este estilo es mejor que o esto no es música, entramos en un lugar muy barroso, que realmente es muy difícil de definir. Fabián, y si pensamos en los chiquitos que van a ver los espectáculos, ¿cómo reaccionan ellos? Porque claro, es difícil tenerlos quizás en una sala, ¿no? Mirando un espectáculo, no es algo a lo que están acostumbrados. Bueno, en realidad viene muy bien basado del hecho de que conocen mucho las canciones, porque son las canciones con las que trabajan en su casa. Entonces, las casas, la escuela, en el CAIF, y claro, cuando llegan a la sala, de pronto ven eso en vivo. O ven al tipo de gorrito ese que viene en los videos, cantando en vivo ahí al lado. Y claro, y expresan su emoción de una manera distinta. ¿Qué pasa? Al nosotros conocer, primero a través de Antonio, yo intenté con todas las fuerzas ir a teatros y a shows y a cines con Antonio, y me era muy difícil. Y lo que más veía eran los errores que pasaban. O sea, veía que no había lugares para el desplazamiento de Antonio, veía que la gente le molestaba cómo él se movía, que etcétera, etcétera. Comenzamos a trabajar ya hace 8 años, 7 o 8 años, en tocar en vivo y tratar de llevar la experiencia esa de la convivencia. Yo a veces, muchas veces nos paramos en que Villa Azul es un espectáculo para chicos con TEA o para cosas, pero en realidad se da que a veces tenemos un 5%, un 3%, o a veces no hay de chicos con discapacidad. Se da una convivencia, porque
lo que fue pasando con Villa Azul es que fueron canciones que la fue tomando la infancia en general. Claro. Se usaba en los CAIF, se usaba en las escuelitas, se usaba. Me acuerdo la primera vez que tocamos en un jardín, que me llamaron y yo pensé que, digo, hay unos chicos con autismo. No, me dicen, no, acá no, usamos las canciones de Villa Azul. O sea, como que dejó de ser patrimonio de ese público. Entonces, ¿qué pasa? En los shows de Villa Azul se da que hay de todo. Y nosotros cuidamos que haya lugares de desplazamiento, que se puedan mover, que se puedan... Entendemos que una niña, que un niño se suba al escenario y esté alrededor de nosotros corriendo. El escenario está armado para eso. Todos los instrumentos son inalámbricos, no hay cables, no hay electricidad. Todos los instrumentos de percusión son perfectamente golpeables y aporreables, con libertad absoluta. Está todo preparado, por ejemplo, en la Casa de Villa Azul, que es el colmo de la inclusión, porque ni siquiera hay escenario, o sea, es una casa directamente. Nosotros les abrimos la puerta, ellos se ubican y están entre nosotros. Hay una cama, hay un sillón, tocamos, todos inalámbricos alrededor del público. Tenemos tanto equipo arriba del escenario, entre comillas, como abajo. O sea, hay 5 personas abajo, entra el público, de privados, de investigadores privados, así como de la CIA, que están entre el público con instrumentitos, con cosas, por el caso de que haya alguna crisis o alguna... o sea, es un equipo divino de personas que trabaja ayudando a la madre cuando a la madre le pasa algo. Porque muchas veces lo que suele pasar, que vos decís, el que está más incómodo es el padre, la madre. ¿No sabes? No, de verdad, es increíble. Y nosotros... Muchas veces el arte de ese equipo que está abajo trabajando es tranquilizar al padre y decirle, está todo bien, puede correr tranquilamente. No, pero le está molestando al percusionista. No pasa nada. El percusionista ha tocado con 15 chicos alrededor pegándole los platillos, no hay problema. Entonces hay todo un trabajo de entender, en realidad, cuáles son las distintas maneras de expresar que tienen ellos. ¿Viste? La alegría de bailar, de cantar, entender que muchas veces un grito es una expresión de alegría, no es que está horrorizado, que está pasando mal. Entender, movernos, ir a veces hacia la persona. Nos casa mucho de tener público con parálisis cerebral o en silla de ruedas, y nosotros nos movemos y vamos hasta ahí al lado y tocamos al lado. Y vemos esa sonrisa y es realmente un espectáculo maravilloso. Fabián, vos en marzo de 2017 denunciaste que en tus redes que tu hijo había sido discriminado y rechazado en el Colegio Pinares del Este. Saber, por un lado, qué fue lo que pasó en ese momento y también si sentís que el mundo ha cambiado en cuanto a la percepción y la aceptación del autismo y de las capacidades diferentes de un tiempo a esta parte. Bueno, en ese momento nosotros veníamos de varios colegios, incluso veníamos de la escuela pública, etcétera, y lo habíamos anotado en un colegio, Antonio, y días antes de empezar, en marzo, apenas antes de empezar, tuvimos una reunión con la maestra y la maestra se sintió como un poco abrumada con la situación de él y el colegio decidió que mejor no fuera. Fue una situación muy difícil porque en realidad para Antonio, que estaba preparado, que había ido, que habíamos comprado un uniforme, que estaba ya listo, fue muy difícil porque quedó sin colegio a 3 días, 2 días de clase. Y en ese momento, bueno, nos dirigimos al colegio, nos dirigimos a la madre fue a hablar con el director del colegio, el director le dijo que bueno, que iban a respaldar a las maestras, que no estaban preparados. Yo creo que fue un error del colegio, no fue es un colegio que normalmente tiene chicos incluidos también. Y yo en aquel momento, después de golpear varias ventanillas, yo creo que la denuncia se debe hacer siempre en el último caso. Después hay que ir a golpear todas las puertas que se requieran. Bueno, publiqué una carta porque en realidad sentí que hay algunos padres que tenemos la suerte de tener un micrófono y poder hablar y contar esto, y lo hice en realidad no tanto por mí, que sí era por mí, pero no tanto, sino que para contar que esto pasaba mucho, ¿no? A nosotros nos había pasado varias veces, de distintas maneras. Y esta fue la más dura porque fue como 3 días antes de que empezaran las clases. Y a la vez para darle un poco de voz a la cantidad de veces que pasó eso. Y que pasa eso. Que el hecho de que, bueno, lo acepten, no, venga menos horas, no, si no viene con el acompañante tal o esto, lo otro, etcétera. En realidad fue una especie de estocada a un sistema educativo
difícil y complicado, que no quiero tampoco buscar culpables, sino que creo que es un reflejo de nuestra sociedad. Las cosas son reflejos de nuestra sociedad, no es que desde arriba tengan que venir señales, que bla, 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 y todo. No, tenemos que cambiar como sociedad. Entonces, la educación, el gobierno, una cantidad de cosas que nosotros vemos son reflejos de lo que somos. Y bueno, fue un golpe a eso, a nuestro propio sistema. No era echarle la culpa ni a la maestra, ni al director, ni a ese colegio en particular, porque ya había pasado varias veces. Y bueno, se generó una movida fuerte, se terminó aprobando un protocolo de inclusión. Realmente creo que fue lindo lo que pasó en ese momento, si bien obviamente siguen pasando cosas, pero creo que ha cambiado mucho la percepción social. Porque siempre tenemos los humanos y como esa cuestión de buscar un culpable, ¿no? Las maestras, los padres, el ministro, la inspección, el gobierno, este partido. Y no, es nosotros, tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? Yo suelo, cuando pasan este tipo de cosas, hablar con las maestras, hablar con los educadores, hablar con los colegios, hablar con las escuelas, con los políticos y hablar con los padres y las madres también. Y tratar de que todos seamos más empáticos y todos nos entendamos. Que entiendan la situación de una familia con un niño con discapacidad en su seno, que trata de buscar una educación, que trata de buscar un lugar, que entendamos a la maestra que lidia con 30 niños y que de pronto le ponen a un chico que no es fácil y que es difícil y que altera y que complica. Yo siempre digo que en la inclusión tenemos 4 grandes barreras. En la inclusión escolar, que son, primero, la escuela, el instituto, que la escuela lo acepte, que el director lo acepte. Luego la maestra o el maestro, el educador, que lo acepte realmente, no que lo ponga ahí porque se lo obligaron a poner, no, que realmente tome el desafío de enseñarle a un niño con autismo. Luego los compañeros y las compañeras, que no son sencillas y que tampoco tienen que estar preparados y que realmente es algo nuevo tener a alguien, un chico con discapacidad. Y luego quizá la barrera más difícil, que son los padres de los compañeros. Y las madres de los compañeros, que muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué en la clase de mi hijo está pasando esto? ¿Por qué está este niño que lentece todo? ¿Por qué? Es muy difícil que se den las 4 condiciones bien para que haya una inclusión. Entonces, pensar que la inclusión de un chico con autismo o cualquier otra discapacidad en el ámbito escolar es sencillamente mandar un decreto desde arriba y que va a pasar, es un facilismo. Creo que es más importante lograr cambios en la sociedad. Me extendí un poco, perdón, pero era un tema muy profundo justo el que tocaste. De todas maneras, sí hay un tema que quizás tiene que ver con lo político, porque bueno, la semana pasada se dio de una movilización, porque bueno, hay unas 6.000 familias que no acceden al acompañante terapéutico, ¿no? Primero, ¿cómo ves el tema de la presencia del Estado en este tipo de herramientas que necesitan la familia? Porque un acompañante se necesita muchas veces justamente para educar a los gurises, para que puedan ir a una escuela. Totalmente. Porque no todo el mundo puede ir a una escuela privada, ¿no? Y claro, y no todo el mundo puede pagar un acompañante que muchas veces lo exige. Y es un derecho. Claro, totalmente. Y a la vez el Sistema Nacional de Cuidados es realmente un ejemplo a nivel mundial. Hay que decir, primero, antes de nada, decir que Uruguay a nivel latinoamericano está muy bien posicionado, ¿no? Digamos, en lo que es los cuidados, en lo que es la atención, en lo que es las pensiones, en lo que es una cantidad de cosas. Lo digo por experiencia de haber ido a Bolivia, Paraguay, a lugares donde es bastante difícil, o sea, digamos, lugares donde ni siquiera tienen sociedades de padres, ¿no? Y nosotros estamos a nivel gubernamental, social, a otro nivel, de cierta manera, pero faltan muchísimas cosas. Sí. El Sistema Nacional de Cuidados tuvo un retroceso muy grande del cambio de gobierno y desde la pandemia, ¿no? Por múltiples temas, que no es mi cosa hablar, que es la falta de ayudantes, la especialización de los ayudantes, de cada uno de los acompañantes, etcétera, etcétera. Pero obviamente caemos en un lugar burocrático donde está habiendo una falla tremenda de una cantidad de familias que hace 2 o 3 años que están esperando un acompañante que no hay y que no tiene. Que realmente yo que tengo la suerte de que Antonio tenga un acompañante por el Sistema Nacional de Cuidados,
es realmente un antes y un después. O sea, en la educación del niño, ¿no? Fabián, en ese caso, por ejemplo, para conocer, ¿no? ¿Cuántas horas está esta persona? ¿En qué contribuye? 4 horas diarias. ¿Y qué les permitió a ustedes también, ¿no? Claro, más que nada es, aunque parezca mentira, mucho del trabajo no es tanto con el niño, por ejemplo en este caso con Antonio, sino con su entorno. Que sea un nexo de conexión con el entorno. Cuando pasa algo, el acompañante suele explicar a la maestra, al profesor, a los compañeros, bueno, no, él está pasando por este momento, o lo puede sacar afuera, o tiene una comunicación directa con la madre o conmigo, que bueno, está pasando esto, o Antonio esto. Entonces, esa compañía que brinda hacia el niño, pero no solo al niño, sino a justamente el entorno. Recordemos que, digamos, ponemos a un niño con autismo en una clase con niños de 10 años, son niños de 10 años, claro, que realmente no saben, no. Entonces, tener a una persona, un adulto al lado que le dice, no, bueno, no, Antonio tiene esto, él actúa de esta manera, vamos a hacer esto. Fíjate que, por ejemplo, ahora hace poco tuvimos algunos eventos con Antonio en el liceo y entre el acompañante y la psicóloga son los encargados de explicarle un poco al grupo por qué pasa esto, qué hay que hacer, cómo se debe responder, no se preocupen. Es un nexo realmente fabuloso y que ayuda muchísimo. Además de que obviamente brinda una cantidad de trabajo a una cantidad de gente y pone el tema en el tapete también, ¿no? Fabián, nos gustaría ir también a otros temas. Nosotros hemos dialogado con diferentes artistas que han señalado, bueno, públicamente que hacen falta políticas para apoyar a la cultura. ¿Vos cómo ves el lugar que ocupa hoy la cultura en nuestro país? Uy, es un tema muy profundo también. Sencilla la pregunta. Bueno, Uruguay tiene un debe grande con la cultura, creo yo, ¿no? Si nosotros viviéramos la cultura como vivimos el deporte, esto sería otra cosa. ¿En qué fechas lo decís, verdad? Exacto, lo digo, sí, pero lo digo un poco porque es verdad. Juega Uruguay y se terminó todo. Y realmente lo hablo a nivel, por ejemplo, adolescente. Yo tengo alumnos adolescentes que les es muy difícil ejercer su profesión de ser músico. Porque si sos menor no te podés presentar a un concurso del MEC, no podés, no tenés apoyo siendo menor, no tenés lugares. Hay una política ya desde lo social, la gente, me pasa con alumnos que bueno, tiene que ir a tocar, bueno, pero él tiene 15, tiene el liceo, tiene esto, tiene lo otro. O sea, primero preponderamos otras cosas siempre antes que el arte. Entonces, es una cabeza, como decía yo antes, con respecto al autismo y ahora con respecto a la cultura, que todos los cambios tienen que ser cambios sociales, no es solamente un concepto de tirar una vara desde el gobierno y decir, sino que debe haber un cambio nuestro en nuestra cabeza. Nosotros somos una sociedad, la uruguaya, la cual aplaude que el músico no se le pague, que el artista no se le pague, que el pintor no se le pague, que el actor actúe gratis. Es como que hay un enaltecimiento de eso, y hay una crítica hacia si un músico o un artista le va bien. O cobra caro. Claro. Sin embargo, no cuestionamos eso de ningún deportista, o no cuestionamos eso de otras profesiones. No, que obviamente me parece perfecto que los deportistas y otras profesiones ganen bien y todo, pero no con el arte. Hay como un doble discurso ahí, de qué horrible, no se puede vivir del arte en este país, no hay apoyo al arte, llamé a tal para que toque en mi cumpleaños y me quiso cobrar 5.000 pesos. ¿Entendés? Es como un doble discurso. Entonces, creo que debe haber un cambio, primero en nosotros, en valorar al artista, en valorar a los músicos, a los pintores, a los actores que tenemos, ya desde el concepto, ¿no? O sea, todos sabemos que si viene tu hija y te dice, mi novio es ingeniero, todo el mundo se pone feliz. Y si decimos, mi novio que es actor, sí. Bueno, ese concepto que lo debe estar pensando todo el mundo en la radio, bueno, mi novio que hace, Fabián Marquicio, no tenés otro mejor. Es como automáticamente pensamos que, y lo viví yo en mi familia, con mi padre, era cuando yo le dije iba a ser músico, ahora no, bueno, mi hijo, pero un trabajito, ¿no? Algo que te dé. Entonces, obviamente, todas esas cosas se van delineando desde arriba con el tiempo, ¿no? O sea, en muchas patas de nuestra sociedad, dándole valor a la materia música en el colegio y que no sea lo último. O sea, para cualquier persona que estudia, decir, bueno, ¿qué materia es? Matemática, física, química. ¿Y música?
No, música no. Y teatro, o sea, no hay, dándole al bachillerato artístico la importancia que tiene, que se mejoró mucho, porque antes no existía. Yo hice biológico, por ejemplo, o sea, yo sabía que iba a ser músico y sin embargo tuve que estudiar botánica, porque entonces creo que debemos desde nuestra sociedad, y mirando otras sociedades donde realmente ya a los 15 años una persona talentosa ya se lo lleva a un conservatorio, ya tiene un lugar donde estudiar, ya, etcétera, etcétera, cambiar la sociedad, cambiar normas de gobierno, normas de educación y cosas de educación para que realmente el arte tenga la presencia que Uruguay merece, porque realmente tiene un nivel artístico alucinante. Fabián, una troja de mensajes nos llegan. Uno solo quería leerte. Alguien acá nos escribe y nos dice: soy un admirador invisible de Marquicio, casi de casualidad escuchaba sus canciones en M24 sin saber nada de él. Cuando nació Villa Azul me agarró trabajando en educación y empezando eso de ser padre. Desde esos lugares, agradecido siempre. Pero muchísimas gracias, muy lindo mensaje, muchas gracias. Y también nos llegan muchos mensajes diciendo que van a ir a ver el espectáculo. Por eso aprovechamos para recordar dónde pueden ir a ver la Casa de Villa Azul, en qué fechas. Mira, la Casa de Villa Azul estrena mañana 29, estamos con unos nervios bárbaros. Es más, ahora ya nos vamos a hacer el ensayo general. Ahora a las 10 de la mañana tenemos ensayo general. Mañana en la sala del Mira Agustini del Teatro Solís. Del 29 al 14 de julio, 2 funciones diarias, menos los lunes. Los lunes no, porque el Teatro Solís no tiene funciones los lunes. Sí, porque se precisa un descanso. Claro, y ustedes está bien descansar. 14:30 y 16:30. Este sábado, por ejemplo, la de las 14:30 ya está llena. Y la de las 16:30 creo que quedan pocas localidades, pero pueden sacar las entradas por Ticantel. Y si no, ahí mismo en la boletería del teatro. Todos los días, martes, miércoles, jueves, viernes, estamos ahí en la casa, pues vivimos ahí, en nuestra casa. Músico y cantautor Fabián Marquicio, muchas gracias por estos minutos. Por favor, un verdadero placer. Gracias de verdad por abrirme el micrófono y un saludo enorme a toda la audiencia de M24. Gracias.